Bueno, abramos nuestros libros, nuestras Biblias al libro de Efesios esta noche. Efesios 4 es donde seguimos en nuestros estudios en la carta de Pablo. Efesios capítulo 4 y seguimos en el versículo 25. Y el lenguaje teológico que podremos decir Pablo ha puesto la fundación, el fundamento para nuestra vida de santificación y ahora nos dará las implicaciones prácticas de tal doctrina. Escuchemos a estas palabras de Pablo en Efesios 4:25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con lo que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Se quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia. Así de toda malicia sea sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Que el Señor bendiga su palabra leída a nosotros y predicada esta noche. El problema con ellos, quienes van a la iglesia, es que tienen todo el tiempo su mente en el cielo y no sirven nada en la tierra. No, yo había escuchado esa dicho antes, pero nunca había escuchado a alguien que lo creyera. Un hombre con quien trabajaba a través de varios veranos, sí lo creía y tenía la prueba a través de ejemplos para respaldar lo que decía. Tantos de ellos quienes asistían a la iglesia, tanto su mente en el cielo que no sirven a nada en la tierra. Y si leemos a Pablo con cuidado, yo creo que usted tendría que decir que si usted encuentra uno que asiste a la iglesia, un dichoso cristiano que no sirve nada en la tierra, en realidad no tiene su mente en los cielos tampoco, y probablemente ni un cristiano, para nada. Porque lo que Pablo nos dice aquí es que los cristianos deben ser gente de fruto práctico, de fe concreta. Pablo insiste aquí que la doctrina debe siempre tener aplicación. Debe haber una manifestación práctica de nuestra fe. Eso es lo que tenemos en estos versículos y empieza la sección aquí en Efesios 4 que va a seguir hasta Efesios 5, en que Pablo ya ha dado a nosotros la doctrina de la santificación. Ahora se va a meter en lo práctico, ¿no? ¿Cómo se ve prácticamente? Está creciendo en parecer a Cristo Jesús. Así que nuestro título esta noche es exactamente esa, una fe práctica, ¿no? Una fe práctica. Y yo quiero pensar en esto bajo 4 encabezados, pero los 3 son breves y el cuarto es que donde vamos a pasar la mayoría de nuestro tiempo juntos esta noche. Primero rápidamente y el cuarto un poco más largo. Vamos a ver. Bueno, así que primero de esos 4, ¿qué tal de la fe práctica? Bueno, va a fluir de una fe verdadera. Una fe práctica va a salir de una fe verdadera del Evangelio. Ahora, yo espero que cuando usted lee la Biblia,
que no pase por alto palabras pequeñas, palabras como por o para o por eso, porque esas palabras son como conectores que conectan el cuerpo. Palabras como por tanto son como tendones que conectan las diferentes partes de la Biblia, en particular las cartas, las epístolas. Y hay un por tanto importante aquí en versículo 25, en el principio de nuestro pasaje. Por tanto, dejando a un lado, bueno, ¿por qué dice por tanto? Él está apuntando hacia atrás de lo que dijimos la semana pasada. Él está apuntando hacia la fundación de la fe práctica. Está apuntando, si usted tiene su Biblia, él está apuntando de versículo 20 a 24. Y si usted estaba aquí la semana pasada, que hemos aprendido a Cristo, hemos sido enseñados por Cristo, hemos escuchado a Cristo, y el resumen de lo que hemos escuchado de Él es que en Él un viejo hombre ha sido despojado y un nuevo hombre ha empezado. Un viejo hombre ha sido despojado, dejado atrás, y un nuevo hombre ha sido empezado o puesto. Eso es lo que sucedió cuando creemos por primera vez en Cristo Jesús, cuando llegamos a ser nueva criatura en Cristo. Viejo hombre quitado, nuevo hombre puesto, vestido de Él. Y si usted estaba aquí, a lo mejor se acordará en un estudio que hicimos hace mucho en Romanos 8, cuando vimos diferentes cosas ahí. Una de esas cosas es que trazamos a Pablo la forma que él hablaba de nuestro crecimiento en gracia, como él hablaba de nuestra santificación, allá en esos capítulos en el medio 5, 6, 7, 8 de Romanos. Y una y otra vez él hablaba de Cristo como nuestro Señor. Yo creo que vimos que eso cerró capítulos 5, 6, 7, 8 de una forma muy sistemática, ¿no? Que podremos ver que no era por accidente Jesucristo nuestro Señor. Y lo que Pablo quiere decir allá es lo mismo que quiere decirnos aquí. Que nosotros tenemos un nuevo Señor. Usted está bajo el dominio de un nuevo rey y hemos sido traídos a un nuevo reino. Y aquel reino es de Cristo Jesús. Así que, si usted y yo intentamos a seguir la ética cristiana, la moralidad cristiana sin el Evangelio, esa es una misión con destino de fallar. Ahora probablemente hay muchos de nosotros que haríamos eso aquí, pero hay ellos en la iglesia quienes quieren minimizar la doctrina y subir la importancia de la moralidad y la ética cristiana. Llamamos a esa gente moralistas y quisieran evitar la doctrina, diciendo la doctrina no es tan importante. Lo esencial, lo importante es que sigamos a la ética cristiana. Y aquí Pablo está diciéndonos que no hay ética cristiana sin el Evangelio. Así que, por tanto, muy importante, ¿no? Nuestra fe práctica tiene como combustible el Evangelio, guiado por el Evangelio. Y Pablo lo hace muy claro aquí, si conocemos el Evangelio, habrá una obra, una respuesta. Juan dice eso, en su primera carta. Es muy directo como lo dice Juan en su primera carta. Dice, por eso sabemos que hemos llegado a conocerlo si guardamos sus mandamientos. Si alguien diga, lo conozco, pero no guarda su palabra, sus mandamientos, es mentiroso. Y la verdad no está en él. Más adelante él dirá, sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos, donde no hay de quien no ama mora en la muerte. Es lenguaje muy blanco y negro, ¿no? Si no seguimos a sus mandamientos, entonces en realidad no conocemos a Jesucristo. Así que Pablo está haciendo aquí la misma cosa, en otras palabras. Está haciendo la gracia, no se queda oculta, escondida. La gracia sale
en formas concretas. Por tanto, una fe práctica fluirá de una fe verdadera. Así que segundo punto, entonces, aquí una fe práctica involucra algo positivo y algo negativo. Involucra algo positivo y algo negativo. Y vemos lo negativo a través de estos versículos. ¿Y qué es lo que dice el versículo 24? Dejando a un lado, luego otra vez en versículo 31, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, etc. Y a través de todo el pasaje tenemos muchos no harás, no hagas. Estamos acostumbrados a escuchar ese lenguaje, ¿no? En los 10 mandamientos, por ejemplo. Pero esto no es todo. Él no solamente diga no hagas, sino también dice haz esto. Porque junto a esto guardar o dejar atrás, o estos no hagas, él dice que hagamos estas cosas, que hagamos tales cosas. Así que no es suficiente a evitar los vicios. Tiene que haber virtudes también que se meten en su lugar. Yo me pregunto si usted estaría de acuerdo conmigo que muchas veces la iglesia ha sido acusada de solamente lo negativo, de solamente perseguir lo negativo. No harás o no hagas. Yo creo que la historia va que una familia regresa a casa un domingo y la mamá y papá están preguntando a sus niños qué escucharon del sermón, y uno de los niños pequeños dice, el predicador estaba hablando sobre el pecado y él estaba en contra del pecado. Y a veces ellos, quienes están viendo desde afuera hacia adentro de la iglesia, ellos piensan, así se trata, la iglesia está en contra del pecado. Pero no hay nada de positivo. Hay el quitar o despojar, pero no hay el tomar algo nuevo. Pero Cristo no permite esto, ¿verdad? Somos llamados a ser como Cristo. ¿Qué significa ser piadoso sino ser como Dios? Y al ver la vida de Jesús, mientras Él andaba entre nosotros aquí en la tierra, nadie puede llegar a la conclusión que Él nos tuviera lleno de buenas actividades, que nos dice que hacía buenas obras. Él estaba aquí, un hombre que vivía una vida bien positiva, no solamente paralizado por los no harás. Y a veces podemos sentirnos así, ¿no? Si no tenemos una comprensión muy buena de piedad, paralizados por no puede ser tal cosa, y tampoco aquella cosa, tenemos que tener cuidado. Puede hacernos ansiosos, ¿no? Y evitar ciertas actividades y ciertos patrones de pensamiento y ciertos patrones de hablar, pero hay ninguna cosa positiva para reemplazarlo, ¿no? La naturaleza odia la ausencia de algo, así que es lo que viene a reemplazar la maldad cuando está quitado. Y Pablo hace un trabajo maravilloso aquí de balancear el uno contra el otro. Quítate esto y reemplázatelo con otra cosa, diciendo no a los vicios y sí a tales virtudes. Seas piadoso, seas como Jesús. Involucra un positivo y un negativo. Eso es lo que hace la vida cristiana atrayente. Eso es lo que hace la vida cristiana bella. Conocemos a gente que tiene una vida atrayente, ¿no? No porque son bien conocidos como, no hacen tal cosa, sino son conocidos como gente que hacen ciertas cosas, ¿no? Ciertas virtudes cristianas brillan de su vida. Y eso lo hace cristianos atrayentes con la belleza del carácter de Dios yaciendo sobre ellos. Así que una fe práctica involucra quitar algo y tomar algo nuevo. Y luego, tercera cosa que podemos decir también brevemente es que una fe práctica afecta a las vidas de otros, ¿no? Afecta a las vidas de otros.
Y aquí encontramos lo mismo muy en frente de esos versículos, ¿no? Cada uno de estas exhortaciones tiene referencia a otras personas y cómo otras personas son impactados. Versículo 25 es en particular destacante en esto. Ahora, si usted estuviera explicando a alguien por qué no debes mentir, ¿cuál será la razón de usted si no tuviera el versículo 25 frente a sus ojos? Diré usted, ¿por qué a Dios no le gusta que mentamos? ¿Eso es cierto? Usted diría, porque Dios es uno que dice la verdad, debemos ser como Él. Sí, es cierto. Pero ninguna de esas dos cosas dice Pablo. Pablo dice, afecta al cuerpo, afecta a la comunidad de la fe, afecta a la iglesia cuando uno miente. Lo vemos como Pablo está haciendo eso muy concreto, no está mostrándonos cómo nuestra piedad o falta de piedad afecta a los demás. Y esto es dependiendo cómo es usted, su personalidad, eso es algo emocionante a usted o algo espantoso a usted. Algunos de nosotros estamos sobre el lado de temor, ¿no? Algunos de nosotros estamos más en cuanto al lado de oportunidad. Yo creo que debe haber ambos, ¿no? Un poco emocionante, pero también espantoso. Nuestras vidas afectan las vidas de otras personas. Ninguno de nosotros somos una isla. Ninguno de nosotros vivimos aislados de los demás. De hecho, debemos estar muy involucrados en las vidas de otras personas y otras personas deben ser bendecidos porque nos conocen. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Nuestro crecimiento en gracia, nuestro vivir práctica fructífero debe ser una bendición, un beneficio a los demás. Y si no es el caso, entonces debemos cuestionar si nuestras vidas son fructíferos como cristianos, nuestras vidas afectan a las vidas de otras personas. Es algo hermoso, ¿no? A pensar en cómo el Evangelio es muy relacional. El Evangelio es una realidad social, una realidad comunal. Es una bendición a familias, no solamente a individuos. Es por eso que las promesas del pacto que nosotros tenemos son tan preciosas a nosotros. Afecta a la familia, afecta a las comunidades, afecta a naciones completas a través del tiempo cuando vive gente la verdad de la palabra de Dios mientras viven el Evangelio. Afecta las vidas de otros. Esas son las tres cosas en que debemos pensar mientras nos metemos en este pasaje. Y ahora, para platicar un poco más detallado sobre el cuarto punto, la fe práctica no tiene miedo a ser específico. No tiene miedo a ser específico. Es lo que vamos a ver. Vamos a platicar de las cosas específicas de ese pasaje. No tan completo porque hay muchas exhortaciones aquí, pero una fe práctica es una fe específica. Una fe práctica se mete en los particulares y quiere saber cómo puede aplicar la palabra de Dios en una situación específica. Y ver esos versículos usted podría notar que estas exhortaciones más o menos completamente son derivados de los 10 mandamientos. Por ejemplo, no mentirás, no llevarás falso testimonio, ¿no? Eso lo conocemos de los 10 mandamientos. O versículo 28, no robarás. Eso lo conocemos como el 8º mandamiento. Sabemos que el enojo tiene que ver con el 6º mandamiento, no matarás. Jesús enseña a nosotros esto. Y sin embargo, Pablo no simplemente repite los 10 mandamientos, no solamente dice por nosotros los 10 mandamientos, sino los aplica por nosotros, los aplica en formas muy específicas aquí. Y lo que Pablo nos está enseñando es que una fe práctica afecta al corazón, afecta al hablar, afecta a nuestro comportamiento, afecta a todo en cuanto a nuestras vidas. Así que vemos de lo que nos está hablando aquí en esos versículos. Primeramente tiene una palabra de nosotros, por nosotros, sobre el mentir, ¿no?
tiene una palabra por nosotros sobre el mentir. Dice, dejando a un lado la falsedad. Dejando a un lado la falsedad. El mentir es uno de esos pecados que con demasiada frecuencia pasamos por alto y tratamos a la ligera, ¿verdad? Nosotros llamamos a algunas mentiritas pequeñas, ¿no? Pero no es tan claro que las Escrituras piensan así de nuestra decepción, porque de hecho hace gran cosa las Escrituras de nuestra mentir, porque claro, Dios es el que dice la verdad y Satanás es el padre de mentiras. Él dice, dejando a un lado la falsedad, y luego da lo positivo, ¿no? Hablad verdad cada cual con su prójimo. Él está citando aquí del libro de Zacarías. Y está citando de una sección de Zacarías. Y Dios está hablando, prometiendo una bendición renovada a su pueblo. Y Él dice, unas formas que ustedes sabrán que estoy bendiciendo a mi pueblo, es que ellos estarán hablando la verdad uno con el otro. Estarán hablando la verdad uno con el otro. Ahora, yo no sé si usted necesita de mucha ayuda de mí en pensar en dónde ha estado mintiendo o engañando a los demás, pero déjame sugerir las dos formas relacionadas con eso. Mal representar a nosotros mismos y mal representar a otros. Esas dos cosas son vinculados, claro, pero de hecho están en términos opuestos, lados opuestos en cuanto a cómo pensamos sobre esos dos grupos de personas. No pensamos nosotros mismos y cómo nos representamos. Mal representamos a nosotros mismos por pretender ser más santos que lo somos en realidad. Y en pensar en la vida, en la comunidad, vida en la iglesia, podemos ver qué tan peligroso es esto. Crea un tipo de cristianismo plástico en una relación falsa entre nosotros mientras fingimos ser algo que no somos, mientras no estamos dispuestos a confesar nuestro propio pecado, no estamos dispuestos a ser vulnerables y hablar sobre nuestros propios fracasos y fallos y debilidades y tentaciones. Hemos mal representado a nosotros mismos y fingimos ser algo que no somos. Estamos fingiendo ser algo que no somos, más santos, más piadosos, y a la vez mal representamos a los demás. Muy opuesto, ¿no? Tomamos las palabras de otras personas y los escuchamos en la peor forma posible. Y luego ir a decir a un amigo de sus palabras mal, representamos esas palabras en la peor forma posible. Alguien ha hablado sobre perfeccionar al enemigo, haciendo al enemigo lo más vil y horrible posible. Esto lo vemos en lo político, ¿no? ¿Cómo posiblemente podrías votar por una persona tan monstruosa? Pues debemos tener cuidado, porque la misma tendencia está obrando a nosotros en particular, especialmente cuando nos ponemos mal con una persona y estamos siendo ofendidos o ofendiendo a otra persona, empezamos a escucharlos a través de tal filtro, no de gracia y amor y perdón y paciencia, sino escucharlos a través de ya han hecho esas otras cosas mal, así que voy a escuchar esas palabras de ellos en la peor luz posible. Así que usted podría ver cómo afecta eso a la vida del pacto, la vida de la iglesia, ¿no? No hablando la verdad uno con el otro y así lastimando al cuerpo porque somos miembros los unos de los otros. Jóvenes, ¿cuándo fue la última vez que usted levantó su puño y se pegó a sí mismo en la cara?
nosotros no hacemos eso, ¿no? Porque no queremos lastimarnos a nosotros mismos. Pero aquí Pablo nos dice en una forma simple que estamos lastimando a nosotros mismos, nuestro propio cuerpo, al no ser verdad y decir la verdad uno con el otro. Él habla en cuanto al mentir, ¿no? Y luego, versículo 26 nos habla, tiene una palabra de nosotros en cuanto a la justicia, el enojo injusta. Y luego más adelante va a hablar del enojo pecaminoso, que me sugiere a mí que el enojo es un problema. A lo mejor el enojo es el problema común entre el pueblo de Dios. Aquí está hablando de enojo justo y cita de Salmo 4, versículo 4, airaos, pero no pequéis. Y aquí está una situación en que el enojo puede ser algo bueno. El enojo, después de todo, es una emoción que Dios nos ha dado. Así que el enojo es una emoción que puede ser correctamente expresada a veces. De hecho, hay tiempos en que es correcto estar enojado y incorrecto ser indiferente. O decirlo al revés, usted puede ser pecaminosamente indiferente cuando debe estar enojado. Puede haber tiempos, veces, en que hay necesidad de tener indignación justa y se tiene que ver con cuando vemos el pecado. Pero Pablo nos está advirtiendo aquí, ¿no? Sí, hay tiempos en que es justo y bueno estar enojados, airados, pero hay peligros. Si usted deja ese tipo de enojo, un buen enojo, que sigue demasiado tiempo, puede poner oportunidad al diablo. Es tan astuto, peligroso ese pecado. No puede empezar como algo bueno y a través del tiempo y llegar a apestarse y cambiarse en otra cosa. Bruce, es la pregunta que solemos, por ejemplo, ver nuestro propio pecado como enojo justo, pero ver el enojo de los demás como enojo pecaminoso y todo lo demás. Pero aquí está Pablo diciendo que puede ser, hay veces en que es correcto, pero aún así no dejes que se ponga eso sobre vuestro enojo. No le lleves contigo aún el enojo justo. Debes expresarse, pero luego llevado a Dios y en cierto sentido tener su carga aliviado porque dejemos espacio que Dios exprese su venganza. No, la venganza es suya. La venganza no es mía. Y yo creo que es de ayuda en cuanto a esto, ¿no? Es el resto de Salmo 4, versículo 4. La primera mitad es citada aquí, pero la segunda mitad podemos escuchar también al pensar en cómo descargamos a nosotros mismos nuestro enojo. Salmo 4 dice esto: Araos, pero no pequéis. Mediten en sus propios corazones, en sus camas, y cállense. Mediten y cállense. Sugiere que la expresión de tal enojo llega a su fin. Estén callados. Que en cambio medites y piensas, entregues eso a Dios en oración, descargándose delante del Señor. Araos, pero no pecáis. Thomas Boston ha escrito un sermón de mucha ayuda sobre este versículo. Y él dice, aquí está el peligro. Donde Satanás ve una llama, le gusta llevar un abanico, esos abanicos que ya no usamos antes, pero ya no usamos como antes, ¿no? Pero esos que abanican la llama para que crezca. A Satanás le gusta abanicar la llama y soplar sobre la llama y convertirlo en algo fuera de proporción y fuera de control. Airaos, pero no pecáis. No se ponga eso sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo.
Así que aquí está otra parte de una fe práctica. Satanás está cerca. Hay una batalla espiritual que está sucediendo. Pablo lo mete a esto, ¿no? Y va a volver en Efesios 6 a hablar de esto. Y ahí nos va a recordar en gran detalle que estamos en medio de una guerra espiritual todo el tiempo. Aquí está un recordatorio breve que usted está intentando vivir una vida agradable a Dios y Satanás está listo para aprovechar de sus debilidades de usted y soplar más oxígeno sobre una llama pequeña de nuestro enojo. Así que una palabra del mentira, una palabra de la ira y también una palabra de robo. Versículo 28, el que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos. Lo que es bueno, es lo interesante del versículo 28. Está en el presente, ¿no? Está hablando él a la iglesia. Pablo está presumiendo que en Efesios hay cristianos profesantes que todavía son culpables de robar. Y podemos hablar, ¿no?, de las formas en que podemos hablar en el trabajo, las formas que podemos robar del gobierno, las formas que podemos quitar lo que no nos has dado. Pero Pablo está enfocado aquí en qué tan en todas partes es robar, tan fácil que puede ser robar. Es cierto que hay un sentido en que son tan instintos a nosotros. Hay algunos pecados, que son tan instintos a nosotros que son prevalentes en alguna cultura particular. Yo puedo recordar en mi propio seminario había un tiempo, un grupo de hombres entrenándose por el ministerio, siendo entrados para el ministerio en el seminario de otra parte del mundo. Y ellos hicieron trampa en sus exámenes. Esos son hombres cristianos, hombres piadosos, en el seminario entrenando para el ministerio. ¿Sabes? Exámenes sobre las escrituras y teología. Ellos hacían trampa en sus exámenes y causaba todo tipo de consternación y problemas entre los profesores y la administración. En cuanto a cómo tratar con eso, nunca ha sido un gran problema antes en el seminario tal. Y Pablo está reconociendo que eso puede ser el caso. Algunos de nosotros, algunos de ustedes, algunos de nosotros aquí, esto es una gran tentación y lucha por usted. Y puede salir de no estar contento con lo que tenemos, de desear más o una ansiedad que nunca tendré lo suficiente y necesito hacer trampas en ciertos lugares para asegurar que tengo lo suficiente y no confiar en Dios que suministrará todas nuestras necesidades. Y observan otra vez que Pablo habla sobre el negativo y también lo positivo, ¿no? Dice, aquí es lo que el Evangelio nos hace por nosotros. Ya no somos ellos quienes quitan, sino somos ellos quienes dan. Eso es un gran principio de la vida cristiana, ¿no? Ya no pertenece a nuestras finanzas, a nuestros bienes materiales, sino habla a toda la vida. Ya no soy uno que quita o roba, soy uno que da. Es una palabra que yo creo que muchos jóvenes, hombres jóvenes en nuestra cultura, necesitan escuchar. A lo mejor no estén robando activamente. Si no es fácil ser ocioso, flojos y ser uno que solamente recibe en vez de uno que da. Pero aquí el Evangelio está hablando de cómo hombres y mujeres y niños y niñas son cambiados para que ahora no se trata todo de sí mismo. No se trata todo de mí. Yo quiero esas cosas para disfrutarlas antes, pero ahora el enfoque está vuelto hacia atrás, hacia afuera más bien. Voy a trabajar. ¿Qué es lo que hace el trabajo? Bueno, el trabajo tiene beneficio para otros y yo voy a ganar y luego mis ganancias no solamente se van a tratar de mí, no solamente se van a tratar de mí pagar mis cuentas y
pagar por mis pasatiempos, sino voy a usar mis ganancias para hacer bendición a otras personas. Voy a ser dador. Mi trabajo será enfocado en dar y mi ganar será enfocado en dar también. Un dador, no alguien que solamente toma, robando ya no más, sino trabajando con las manos. Una palabra de robo, y luego tiene una palabra por nosotros en cuanto a nuestro hablar. Una palabra sobre nuestro hablar, versículo 29. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala. Y esa palabra mala o corrompida, es una palabra que hablará de un fruto echado a perder, ¿no? Podrido, digamos, que nada podrido salga de su boca. Una palabra que arruina, una palabra no saludable, antisaludable, procede de su boca, sino solo lo que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Ahora, esto es algo increíble decir, ¿no? Gracia no es una palabra que Pablo usa a la ligera. Él la usa al principio como saludo. Él lo usó al cerrar sus cartas como bendición y la usa en toda su carta para hablar del favor de Dios en nuestra salvación. Y ahora la usa para hablar de cómo nuestro hablar puede ser un medio de gracia a otros. Martín Lutero solía hablar de ser Cristo a otras personas. Y hay un sabor de esto en lo que Pablo está diciendo aquí. Que lejos de ser nuestras palabras podridas y causando corrupción, resultando en pecado, en cambio nuestro hablar debe ser sazonado con sal, el tipo de hablar que es bueno, tipo de hablar que edifica, tipo de plática de hablar que de hecho es medio de gracia a otras personas. Que un estándar tan alto que es eso, ¿no? Pero qué oportunidad maravillosa es. Y algunos de ustedes son tan buenos de eso. Algunos de ustedes son bendición tremenda a otros con su hablar. Y es algo que naturalmente debe de ser sobrenaturalmente dotados, ¿no? En esto espiritual, en su hablar, es algo en que todos nosotros podemos estar creciendo en estas formas en que nuestro hablar puede hacer bendición a otros. Ken Hughes lo dice de tal forma, dice, debemos conversar de tal forma que nuestras palabras llegan a ser vehículo y demostración de la gracia de Dios. Un vehículo de la gracia de Dios y una demostración, una muestra de la gracia de Dios. Qué gran estándar, qué gran forma para nosotros orar por nosotros mismos y uno hacia el otro. Y luego lo deja caer en versículo 30. No es una exhortación como los demás, un orden, sino una advertencia, ¿no? No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora, esto está vinculado en particular, relacionado con versículo 29. Si lo es, entonces está añadiendo otra seriedad, otro nivel de seriedad a nuestro hablar y las cosas que digamos uno al otro. Algunos creen que sí, particularmente está apuntando así el versículo 29. Otros dicen que en realidad pertenece a todo en esta sección nuestra, que Pablo aquí está hablando de la unidad de la iglesia antes en capítulo 4. Y ahora está hablando sobre la pureza de la iglesia, unidad y puridad. Está haciendo cualquier cosa incompatible con la unidad y la pureza de la iglesia. Es una tristeza al Espíritu Santo.
no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Algunos de ustedes a lo mejor recordarán como un joven, siendo jóvenes, como ustedes no podrían cometer ciertos pecados, actividades pecaminosas por causa de pensar qué dirían sus papás. Y aquí está una motivación más alta. Este espíritu que mora en nosotros, tal espíritu que nos ama y que ha venido a nosotros para sellarnos, para ser promesa y garantía de Cristo en nuestras vidas. El Espíritu Santo dispuesto a morar en mí y en usted. ¿Cómo podremos querer hacer cualquier cosa que le haría triste? Y obviamente es un error al pensar en el Espíritu Santo como meramente una fuerza o una influencia. No entristezcáis al Espíritu Santo. No le traigas tristeza, lamentación por sus acciones de usted, porque ¿qué sucede cuando lamentamos al Espíritu Santo? Resulta en nuestra tristeza también. Yo quisiera decir que la gente más tristes, disgustos, son cristianos, quienes están viviendo en pecado. Yo digo eso pensando en en Salmo 51, en que David está analizando su propio pecado, confesándolo delante de Dios. Él dice esto, no me quites de mí tu Espíritu Santo. Y luego dice, restáurame a mí el gozo de mi salvación. Estas dos cosas son conectados. ¿Ven? No me quites tu Espíritu Santo, que no sea Él entristecido, alejado de mí por causa de mi pecado. Y he sentido su tristeza y me ha hecho levantar también. Así que, Señor, me restaurarás el gozo de mi salvación. Y luego nos tiene también una palabra por nosotros en cuanto al enojo pecaminoso. Y como dije antes, tiene que ver que el enojo es un problema en la iglesia, porque vean las palabras, yo creo que usa 6 palabras diferentes aquí para hablar del enojo. Dice amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia, se quita de vosotros. Sea el enojo, el marca del enojo de usted, puede ser marca que ustedes todos ven, puede ser cuando la gente le ve, todos pueden ver cómo está, si está enojado o no. O puede ser que es el enojo lento, que está bajo la superficie y día tras día está ahí, o el que guarda consigo resentimiento más bien, y que guarda rencor contra la gente, el tipo de enojo que se desvela tarde en la noche, regocijando en imaginar la caída de tal persona, quien le haya lastimado de tal forma, sea como sea el enojo de usted. Pablo dice, sea quitada de vosotros. No es de acuerdo con el cristianismo. En cambio, él dice, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos
perdonándonos unos a otros. ¿Y cómo es que aprendemos a hacer eso? Porque Dios en Cristo os perdonó. Agustín, ustedes sabrán esto por escucharme mencionarlo antes. Él vivía una vida de milicia muchos años antes de llegar a ser cristiano. Una vez llegando a ser cristiano, escribió un libro que se llama Confesiones, en que él habla a través de mucho de su vida anterior como incrédulo y cómo él llegó a fe en Cristo. Llegó a fe en Cristo bajo un obispo cristiano llamado Ambrosio, y escribe esas palabras en cuanto a Ambrosio. Dice: no era tu gran enseñanza, sino que me mostraste bondad. Me mostraste bondad. Esa es una virtud pasada por alto muchas veces, ¿no? Agustín fue tentado a ser cristiano por causa de tal Ambrosio le mostró bondad. Y esposos, si podré decir algo a ustedes esta noche, hermanos en el Señor, hay muchas oraciones según Pedro el apóstol, muchas oraciones son estorbadas de usted por causa de su enojo. Usted sabe, el enojo que a lo mejor reserva solamente por la casa. Pablo dice, se ha quitado. Y en vez, acuérdense que fueron comprados por precio. Acuérdense que Dios en Cristo les ha perdonado tanto. Así que lo que aprendimos esta tarde en este pasaje es que Dios tiene mejor camino para usted. Dios tiene mejor camino para usted. Nueva vida. Este es solamente el principio. Tiene mucho más que decirnos todavía. Pero tenemos nueva vida en Cristo. Nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Así que, ¿cómo puedo yo amar el mentir? Cuando Dios me ha llevado el camino de la verdad y la vida a mi vida. ¿Cómo puedo yo robar de los demás cuando Dios me ha abiertamente, libremente dado todas las cosas necesarias para esta vida y la vida que está por venir? ¿Cómo puedo yo hablar palabras que derrumban cuando Dios me ha hablado a mí con palabras de gracia y de salvación? ¿Cómo puedo yo estar enojado cuando Dios me ha tenido tanta bondad a mí? Que el Señor nos bendiga mientras sigamos andando con Él y aprendiendo qué significa ser un cristiano genuino. Amén. ¿Podrían ponerse de pie mientras oramos, por favor? Dios de toda gracia, Él que has invitado a nosotros a llamarte Padre, el que perdona y el que es bueno, el que ha venido a nosotros con toda verdad, el que ha dado y no quitado de nosotros, el Dios cuyas palabras a nosotros siempre son llenas de luz y vida. Señor, pedimos, entre más que aprendemos de Cristo, entre más que aprendemos cómo es estar en Cristo y por Cristo estar en nosotros, que nuestras vidas reflejan esta de cada forma. Oh Señor, pedimos que nos tengas paciencia, que sigas enseñándonos, creciéndonos, edificándonos en parecer a Cristo. Jesús, en su nombre oramos. Amén.